Perdón, muy buenas noches. Bienvenidos a este primer espacio de aprendizaje. Abierto este espacio con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, quien les da la más cordial bienvenida. Recuerden que estos espacios abiertos de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, del módulo 1. Las TICs en la sociedad se realizan los miércoles y viernes de cada semana dentro de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, en este recursamiento número 74. Buenas noches, bienvenidos. Iniciamos a las 20 horas, 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Iniciemos, esperemos a los compañeros que se incorporen a la brevedad para dar inicio y que nos den las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le reitero la bienvenida a este primer espacio abierto de aprendizaje con la servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, en este primer espacio abierto de esta semana número 1 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, este miércoles 30 de agosto de 2023. Este primer espacio que estamos realizando inicia a las 20 horas, horario de la Ciudad de México, en este recursamiento número 74. Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar, voy a apagar un poquito mi cámara para poder continuar, porque cambio de pantalla para ver justamente la presentación. Y bueno, les comentaba que pues el propósito de esta primer sesión, primer espacio de aprendizaje de esta semana número 1 es la siguiente. Explicar las actividades y temas de la semana número 1 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como por supuesto reiterarles o darles la bienvenida y presentación al mismo.
Por su parte, el propósito formativo de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Les comento las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García, que son por supuesto el correo electrónico institucional, que es av.anaivet.reyes@prepenlinea-mediosep.edu.mx. Por supuesto el foro Aprendiendo, recuerden que el foro Aprendiendo como tal, es importante decirlo, no tiene como tal una calificación o una ponderación o un valor, valga la redundancia, dentro de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad. Sin embargo, veremos que en esta actividad integradora de esta semana número 1, como en su momento en el proyecto integrador de la semana 4, pues se solicitan como requisito cierta aportación en el foro Aprendiendo. Por ello es importante decirlo, ¿no? Pero como tal es más bien una forma de comunicación con una servidora, su asesora virtual, así como para compartir con sus compañeros de grupo sus reflexiones, sus herramientas, en fin, inclusive hasta pues también sus elementos de problemas o complicaciones y cómo han superado los mismos. Por supuesto, sin lugar a dudas, la forma de comunicación que considero una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García, como la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada, sin lugar a dudas, es la mensajería dentro de la plataforma, que está en la parte superior derecha, entre el icono de la campana y el icono, y bueno, y su nombre, está el icono del globo de mensaje de comunicación, donde si tienen cualquier duda o comentario, con gusto ahí lo puedo contestar. Inclusive es personalizada porque ustedes me envían el mensaje y yo les respondo cualquier duda o comentario, únicamente pues esa persona que está enviando. De pronto a algunos les da pena el foro Aprendiendo o algún elemento de ese tipo, porque pues están viendo los demás su opinión o su duda, entonces les puede causar cierto nerviosismo. Pero en mensajería sin problema, cualquier duda o comentario, por más de pronto alguna duda que piensan que es de pronto muy sencilla, pero que no le entienden, no se preocupen, para eso estoy, para apoyarlos y para hacerles la vida más fácil, apoyarles en el sentido de que si tienen cualquier duda, con mucho gusto les ayudo a resolver en cuestiones académicas esta situación. Es importante mencionar las formas de evaluación de las actividades del curso, los porcentajes de las actividades a entregar en cada semana. Recuerden que este módulo 1, las TICs en la sociedad, en este recursamiento número 74, tiene una duración de 4 semanas. Esta semana número 1, recuerden, las semanas inician los lunes y cierran los domingos. En este caso, nuestra semana número 1 inició este lunes, pues 28 de agosto de 2023 y cierra este domingo 3 de septiembre de 2023 a las 23:55 horas, horario de la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Muy importante. Hola, Eduardo Palma Cruz, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Permítame, déjame prender la cámara. Lo que pasa es que la apagué para compartir pantalla, pero bueno, muy buenas noches, bienvenido. Entonces, justamente le está dando la bienvenida. Recuerden que estos espacios abiertos de aprendizaje se realizan los miércoles y viernes de cada semana del módulo. Por otra parte, es importante decirlo que el ingresar, Eduardo, a estos espacios y participar de forma activa en los mismos, pues es algo importante porque son puntos extras que verán reflejado directamente cada sesión que ingresen y que participen activamente, ¿de acuerdo? Eso recuerden los miércoles y viernes dentro de este módulo 1, las TICs en la sociedad en este recursamiento 74, ¿de acuerdo? Justo había dicho y reitero que estos espacios abiertos de aprendizaje con una servidora pues se quedan, importante decirlo, las ligas
tanto de las sesiones en la pizarra de sesiones como las grabaciones. Lo ideal es que ustedes entren de forma sincrónica para que pues tengan directamente estos puntos extras que verán reflejados pues cada vez que ingresan en su portafolio de evidencias y que obviamente les va a sumar al final. ¿De acuerdo, Eduardo? Bueno, pues continuemos. Le reitero, pues ya la primera parte, los primeros 5 minutitos, no se preocupe, pues era como la presentación, el objetivo de la sesión, el propósito formativo de pues de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Y bueno, justo estamos en esta parte de las actividades del curso. Voy a apagar un poquito mi cámara para que no se nos eh, atrofie tanto la banda ancha. Recuerde que luego con esto de las lluvias el internet como que se va y espero pues que no nos pase eso. Entonces les comentaba yo a Eduardo y todos los compañeros que espero vean esta grabación. De la semana 1 a la semana 3 hay que entregar 2 actividades integradoras. En el caso de las actividades integradoras ya no hay una prórroga o extensión, salvo que tengan un justificante, el cual me tienen que entregar como evidencia y mandármelo al correo que justamente les comentaba al inicio de este pues espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual maestra Anaibe Reyes García, que es av.anaivet.reyes@prepenlinea-mediosep.edu.mx. Esto es importante decirlo que en caso de que ustedes requieran, porque no hay extensiones como tal en las actividades integradoras, solo hay segundos intentos dentro de la semana. Por ejemplo, supongamos que alguien el día de hoy envió una actividad integradora, pero le faltaron algunos elementos, se lo retroalimento y él o ella deciden hacer un nuevo intento ya con las correcciones, pero estamos dentro de la semana. Recuerden que estas semanas inician los lunes. En este caso, nuestra primera semana inició este lunes 28 de agosto de 2023 y cerrará este domingo 3 de septiembre de 2023 a las 23:55 horas, horario de la Ciudad de México, 11:55 de la noche. Si algo pasa y no pueden entregar, es importante que entreguen un comprobante y que solicitan esa extensión o prórroga, obviamente con el justificante por correo 48 horas, solo tienen 48 horas después del cierre de la semana de entrega de esa actividad integradora que se desea realizar. Les comento que en la semana 2 hay una actividad integradora, que es la actividad integradora 4, que es un foro. Aún con justificante, un foro después del cierre yo ya no lo puedo abrir. El sistema, la plataforma no me lo permite. Si requieren, por ejemplo, una extensión o prórroga, reitero, es importante decirlo, solo con justificante, ¿de acuerdo? En el caso de cada semana, de la semana 1, semana 2, semana 3, solo en estas 3 primeras semanas de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, hay que entregar 2 actividades integradoras, cada una tiene un valor del 7%. En total, las 6 actividades integradoras que se entregan, reitero, de la semana 1 a la semana 3, tienen un valor del 42% dentro de la calificación del módulo. En el caso de la semana 1 y semana 3, hay que realizar un cuestionario de habilidades socioemocionales. Cada cuestionario de habilidades socioemocionales tiene un valor del 5%. Entonces, en la suma de el primero y segundo, que son, reitero, uno se realiza en esta primera semana y el otro se realizará en la semana número 3, tiene un valor del 10% dentro de la calificación del módulo. El proyecto integrador, que es ya dentro de la semana 4, que es una semana muy importante, aparte de que es la última semana de nuestro pues módulo 1, las TICs en la sociedad y de este recursamiento 74, hay que entregar un proyecto integrador con un valor del 30% del valor de la calificación de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, un foro de integración. En los foros, tanto en la actividad integradora 4 como en el caso del foro de integración,
Claro, cada quien con sus diferentes elementos con base en la rúbrica, pero hay que realizar mínimo 5 aportaciones en cada foro, por favor. Recuerden seguir las etiquetas, cuidar la ortografía y la redacción y ser muy claros y concisos a partir de lo que se solicita en el foro. En el caso del foro de integración dentro de la semana 4, tiene un valor del 8% dentro de la calificación del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Por supuesto, cada semana, de la semana 1, 2, 3 y 4, tenemos que realizar actividades de plataforma, como lo son las actividades formativas, ejercicios de práctica, etcétera, los cuales se califican de forma automática en el momento en que le damos clic en el botón enviar todo y terminar, se genera un intento y por ende una calificación. En el caso de las actividades integradoras, tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Este tiene un valor del 5% en las actividades en plataforma y la autoevaluación que se realiza en la semana número 4 tiene un valor del 5%. Esa es la forma de los porcentajes pues de cómo se evalúa las actividades de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. ¿Alguna duda hasta aquí, Eduardo Palma Cruz? Recuerden, les recuerdo o le comento, Eduardo, que en la parte inferior derecha, si está en una PC o en una computadora, está ahí como un cuadrito el chat, por si no puede hablar, con gusto puede mandar mensaje. Veo que ahí está como que haciendo algo con su micrófono, pero no lo escucho. Ya, ok, muchas gracias. Sí, hasta ahorita estamos bien, Ok, ninguna duda. perfecto. También en caso de que tenga alguna duda, Eduardo, recuerden y compañeros, dentro del Meet tienen literal el icono de una manita, le dan Exacto. clic y pueden ahí alzarla por si tienen cualquier duda, aunque siempre al final de cada espacio abierto de aprendizaje eh, tenemos una sesión de preguntas y respuestas, pero si surge alguna duda, con gusto lo resolvemos. También tenemos el icono de reacciones, que es una carita donde pueden levantar la mano, pueden aplaudir, hacer algo. Por si tienen cualquier duda o comentario, también podemos utilizar estas herramientas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces continúo. En el caso, bueno, ya les comentaba, no hay extensiones en actividades integradoras, salvo que se entregue un justificante y que se solicite, entregar la actividad 48 horas después del cierre de esa actividad integradora. Por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes no pudo entregar el domingo antes del cierre, que es 3 de septiembre de 2023, antes de las 23:55 horas, por decirles un ejemplo, la actividad integradora 1. Entonces el lunes, muy temprano o a mediodía, me escriben y me indican que tienen un justificante, no sé qué, fueron o tuvieron una cuestión de cita médica o alguna cuestión y me mandan la receta para justificar y comprobar pues que por esa situación tuvieron ese elemento. Yo inclusive les digo pronto por cuestiones laborales y demás, les pido pues comentarme esto a través de un correo solicitando extensión, también para yo hacerlo pues directamente el comentario y platicarles la situación tanto al tutor como a mi SAME, sobre todo a mi SAME y a mi ADC. ¿De acuerdo? Entonces, para que estemos conscientes de esto, ¿vale? Esto obviamente tienen 48 horas después, reitero, después del cierre de la semana, pero recuerden entregar un comprobante que justifique por correo dicha pues falta de actividad. Por otro lado, tenemos y vamos a iniciar. En el caso de esta semana 1 se van a ver los contenidos de la unidad 1 llamada las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Esta primera semana, recuerden, inició el lunes 28 de agosto de 2023 y cierra el domingo 3 de septiembre de 2023 a las 23:55 horas o 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México.
Y recuerden revisar pues las instrucciones, que son las rúbricas conforme se solicitan y se evalúan dichas actividades. Muy importante mencionar que en esta unidad pues nos habla de cómo el desarrollo sobre todo de las telecomunicaciones, el desarrollo de los medios masivos de la comunicación, y también tenemos que decirlo, el surgimiento de tecnologías como los ordenadores o computadoras, por supuesto el desarrollo de Internet, de los navegadores, ha facilitado y ha promovido el desarrollo de estas tecnologías de la información y de la comunicación. ¿De acuerdo? Vamos a ver brevemente una pequeña o breve eh, lista de línea del tiempo, muy a grosso modo. Si bien hay algunos datos que de pronto pueden variar, lo que quiero es ver como los antecedentes y la evolución. Como sabemos, pues existen las pictografías. El ser humano siempre ha buscado explicar y comunicarse, generarlo a través de diferentes formas, ya sea dibujos, a través del desarrollo de un lenguaje, ya sea oral o en este caso a través de imágenes o dibujos. Ya para algunos años después, ya para el 2400 antes de Cristo, sobre todo en las civilizaciones a partir del desarrollo de Mesopotamia, el 5000 antes de Cristo, Egipto y demás, surgen la carta o directamente el sistema de servicio de mensajería en Egipto en el 2400 antes de Cristo, aunque existen evidencias de estos sistemas postales que datan desde 1874 a.C. en Persia, en China, en la India y en Roma. Es pues la necesidad del estar comunicándonos, el desarrollo que se desarrollan estas tecnologías de la información y la comunicación. Es importante decirlo que si bien hay antecedentes desde esa época, es ya a partir sobre todo del siglo XIX y XX que se empiezan a desarrollar, por ejemplo, el fax, en su momento desarrollado por Alexander Bain, que lo patentó el 27 de mayo de 1843, pero que en ese momento se llamaba pantelégrafos, que sobre todo se desarrolla en las ciudades francesas de París y Lyon, pero no eran muy exitosas hasta 1906, cuando se empieza a utilizar no solo como envío de mensajes escritos, sino sobre todo envío de fotografías. Por supuesto, el telégrafo donde se utilizaba el telegrama, que se enviaban por literal, pagaban por cada letra. De hecho, si vemos algunas películas del cine mexicano, vemos que Pedro Infante o algunos de estos personajes iban al telégrafo, inclusive Elvis en sus películas que hace en México, en Acapulco, le mandaba un telegrama a sus padres o un mensaje y les cobraban por palabras. El teléfono se desarrolla en 1876, es Antonio Meucci quien bautiza como teletrófono, aunque Alexander Graham Bell lo patenta en Estados Unidos, pero después se le da el reconocimiento a Antonio Meucci como el que desarrolla la idea. La radio surge en 1901. Es importante decir, aquí ya nos saltamos, por supuesto, el desarrollo de los periódicos, que tiene sobre todo su origen en las primeras grandes metrópolis de Europa y del mundo, en Londres, en Alemania, y que bueno, se vuelve una forma de difundir mensajes escritos. Obviamente la radio, el cine, que en el caso de los hermanos Lumière, las primeras proyecciones pues se realizan aquí en nuestro país, en el centro del país. En particular, las primeras grabaciones que hacen los hermanos Lumière en su momento pues es de Porfirio Díaz cabalgando sobre sobre el Paseo de la Reforma, porque en Estados Unidos ya había otro personaje que patentó ese elemento, entonces no podían entrar los Lumière con su cinematógrafo y es justamente México quien recibe estos elementos. Entonces, esta detonación de acercarse a través de estos medios, el desarrollo de las telecomunicaciones, de la luz, el acceso ya que tenían estas ciudades,
y permite que también se comuniquen y que se vuelvan una forma de estar comunicándose y desarrollándose y por supuesto desarrollando la infraestructura para los mismos. Es justamente el italiano Guillermo Marconi quien desarrolla las primeras pues transmisiones pero sin embargo después de mucho tiempo se desarrolla que Nikola Tesla tenía como la idea, pero es Marconi quien sí lo logra y lo desarrolla y hace sus primeras transmisiones. Para 1926 se desarrolla la televisión por parte del escocés John Logie Baird. En 1926 las primeras transmisiones de televisión en el mundo se realizaron en los años 20. Como sabemos, y si no, hay que la importancia de decirlo, ya para pues prácticamente los años 40, 50, empieza a desarrollarse lo que es la televisión a color en el mundo, pero es Guillermo González Camarena, el ingeniero Guillermo González Camarena, quien tiene y obtiene como tal la patente, que años después la vende al gobierno de Estados Unidos, pero es él quien hace las primeras transmisiones y desarrolla como tal la televisión a color en México. A la fecha, el canal 5 XHGC es en honor al ingeniero y porque fue inclusive de los pilotos de lo que es la televisión a color en el mundo y en México, en ese momento con el sistema mexicano, el telesistema mexicano, que ahora es Televisa, y que bueno, a la fecha XHGC es Guillermo González Camarena, ¿no? En eso es importante mencionarlo. Es importante también decirlo que a la par ya en el mundo, en los años finales de los 30 y 40, se estaban desarrollando en las universidades de Harvard lo que se conoce como Mark I, Mark II, los primeros computadoras o ordenadores que abarcaban grandes espacios y que poco a poco se fueron generando y desarrollando, lo cual permitió el desarrollo de lo que para 1969 y sobre todo finales de los 80 surge el Internet, que es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. Fue Timothy Berners-Lee, este británico que se vuelve Sir, porque nada más y nada menos desarrolló el WWW, World Wide Web, la utilización del HTTP, este protocolo que ya existía, pero que integra y que hace que a la fecha el Internet como lo conocemos es gracias al desarrollo de este hombre, que ya falleció hace algunos años. Para 1971 se desarrolla y se crea el correo electrónico por parte de un informático estadounidense, Raymond Samuel Ray Tomlinson. Es importante decirlo que ya para finales del siglo XX surgen en 200 años todo el desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación de una forma vertiginosa, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, los periódicos, la radio, el cine, la televisión, genera y se convierte en un elemento de gran elemento para apoyar y desarrollar y comunicarse, y para el Internet, los ordenadores y el surgimiento de sitios web como Google, como uno de los principales buscadores, desarrollado en 1998 en septiembre justo de 1998, Larry Page y Sergey Brin, una empresa, que a la fecha es una de las marcas o la marca más valiosa del mundo, según pues obviamente estadísticas y empresas especializadas en mercadotecnia, pero se vuelve sin lugar a dudas también la punta del iceberg del desarrollo en tecnología, porque a partir de esto empiezan a surgir otros buscadores, pero también se permite y se desarrollan otros elementos como las redes sociales virtuales, como empiezan universitarios como Mark Zuckerberg y otros a desarrollar lo que conocemos como Facebook y demás en universidades y ya después, bueno, en su momento pilotos y ya después lo conocemos como como Facebook,
Por su parte, YouTube también desarrolló en 2005. Es un sitio web dedicado a desarrollar videos, programas. Pues esta página YouTube se desarrolló en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steven Chen y Jawed Karim. Y para 2006 se desarrollan otras redes sociales como Twitter, que como sabemos en 2022 lo compra a Elon Musk. Actualmente es dueño, pero en su momento Twitter surge por su fundador Jack Dorsey, Noah Glass, Ivan Williams, Biz Stone, que le venden justamente Elon Musk y que ya ni siquiera llama Twitter o Twitter, sino x.com, ¿no? También existen la red social WhatsApp, entre otras. Actualmente TikTok es una de las más utilizadas, pero en su momento WhatsApp permite compartir audios, videos. WhatsApp fue desarrollado por el ucraniano Jam Cohn y el norteamericano Brian Acton en 2009. Después le venden por una suma extraordinaria a Mark Zuckerberg WhatsApp. Bueno, es como a grosso modo uno de los tantos elementos de la evolución de estos medios masivos de comunicación, de estas telecomunicaciones, de estas redes que hacen que estos medios tradicionales como el periódico impreso de finales del siglo XIX se transforme y evolucione y utilice estas tecnologías de la información y la comunicación, desarrolle estos recursos digitales y también permita acceder a nuevos públicos, a nuevas personas que ya no solamente tengan la posibilidad de la obra física o impresa, sino también la opción de revisarlo de forma electrónica en línea, como Excelsior, La Jornada y demás, pero también acerca a muchísimos medios. Ya no es una cuestión donde únicamente puedes ver los medios o los periódicos de tu país, sino que gracias al Internet tienes la posibilidad de leer un periódico que está publicado un periódico en Alemania, en Japón, en Francia, en cualquier parte del mundo, y informarte respecto a lo que sucede a lo largo de no del país, sino del mundo. También gracias a estas tecnologías de la información y la comunicación surgen lo que se conocen como las bibliotecas digitales o bibliotecas virtuales o bibliotecas sin muros, como les dicen algunos especialistas. Gracias a estas bibliotecas virtuales podemos llegar y hacer búsquedas que de otra forma tal vez no podríamos o sería muy complicado o muy costoso. Estas bibliotecas virtuales o sin muros muchas veces pues o son por parte de bibliotecas de instituciones privadas o públicas que le dan acceso pues sí a sus estudiantes, a sus docentes, a sus administrativos, a sus investigadores y lo hacen al público en general. No solo las bibliotecas digitales son un almacén de recursos de información electrónica, sino que además nos ofrecen servicios a los lectores, como puede ser búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios y anuarios, entre otros, todo en línea y de forma automática y en muchos casos, pues de forma gratuita. Dentro de estas bibliotecas digitales, de las más completas, por supuesto, tenemos el de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos permite ver libros, tesis, revistas, en fin, no solo de sus redes, de sus redes físicas, los libros que se encuentran en sus stands físicos, sino también de sus revistas de forma digital y demás publicaciones. También el Instituto Politécnico Nacional tiene sus bibliotecas del CIMBESTAF que nos permiten esos elementos y que podemos visitar. En el caso de México también la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Biblioteca Virtual de Letras Mexicanas, en fin, muchísimas bibliotecas de México y el mundo. También la Hemeroteca Nacional Digital, que tiene sin lugar a dudas uno de los mayores acervos de América Latina, nos permite revisar
y que resguarda toda la información de México y muchas partes de periódicos del mundo. La Real Academia de la Lengua Española o RAE, que tiene concretamente su diccionario en línea, el cual 100% gratuito, el cual brinda una ayuda para resolver dudas sobre el significado, usos y sinónimos del español, además que incluye acceso al significado de términos prehispánicos en México, noticias mundiales y demás. Estas bibliotecas virtuales es importante que las familiaricemos porque nos van a ayudar a encontrar información valiosa, confiable en nuestras búsquedas de investigaciones. Y es que en el Internet, que es esta red informática que permite la interconexión, podemos encontrar de todo, pero no todo lo que está en Internet es confiable y tiene validez y tiene un argumento sobre todo para el ámbito educativo. Por ello es importante revisar los navegadores, que un navegador es un programa informático de software que nos permite acceder a esta información en la web y también en ella podemos encontrar archivos en formato de texto, video, audio, imagen. Existen muchos navegadores como Google, como Bing, como Yahoo, entre otros. A eso se les dicen buscadores generales. Están pensados para todo tipo de público, donde cualquier persona puede agarrar, pegar y hacer algo en Wikipedia con que aprendamos el código que ahí nos dicen. Podemos editar y generar por ejemplo, yo quiero decir quién es, no sé, un actor famoso, yo puedo editar y arreglar algo sin muchas veces tener el sustento o argumento que pues diga el por qué yo estoy diciendo eso. Entonces, sí es importante decirlo, pues que hay veces que hay muchas páginas que tienen esta cuestión. No son las fuentes, criterios de más bien de elementos argumentados, sino más bien pues criterios, opiniones de personas. Mientras que los buscadores académicos son especializados, tienen búsquedas más serias, ya que son desarrollados y buscan elementos pues de índole académico. El más utilizado o el más usado y el más conocido es Google Académico. Dentro del mismo Google nosotros podemos buscar Google Académico y nos va a dar pues arrojar datos mucho más específicos de diferentes universidades, estudios de México y el mundo en el idioma que nosotros queramos de un tema en particular. En el caso de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic, es un proyecto creado por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objetivo es ser una plataforma líder en servicios de información científica con acceso abierto a nivel internacional, orientada a cubrir las necesidades de información especializada. Ya habíamos comentado que el correo electrónico es un elemento mucho más formal, desarrolla en los años 70, sin embargo, se utiliza más porque se sabe exactamente quién es el remitente, quién es el que envía y a quién se dirige. Es como mucho más formal, cosa contraria con el chat, que sobre todo nos dice Rafael Serrano, en su tesis puede servir más como una forma de observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o los de los rechazos, ya que enmascarados muchas veces en el nickname, pues dicen cosas que tal vez físicamente o en un correo no la dirían, pero que ante el anonimato del nickname, pues dicen. Los chats son espacios útiles para informar y entablar una conversación, conocer e identificar malentendidos, así como la asignación de tareas y precisar los detalles de una instrucción. Ya había comentado que en los últimos 200 años las invenciones tecnológicas han permitido el intercambio de información, por eso surgen las tecnologías de la información y comunicación o TIC, que se han convertido en, diría Marshall McLuhan, pues una extensión de nosotros, ya que pues cuando se nos pierde el celular o perdemos información, sentimos que parte de nuestra vida, nuestras fotos y demás se nos están yendo. Y no solo ha cambiado la forma de ver, de comportar, de aprender, sino en general a las sociedades eh, y también la educación, ya que la educación tradicional, en línea, a distancia y virtual,
o inclusive en modelos híbridos que combinan ambos procesos, han cambiado y gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, nos permite usarlas de forma diaria en nuestra vida laboral, personal y profesional. Por ello, la importancia de entender y comprenderlas. Y bueno, a grosso modo son los elementos a desarrollar. Es importante decirlo, perdónenme, aquí les puse en el mensaje cuestionario de permanencia estudiantil. No hay ningún cuestionario, me equivoqué, discúlpenme. En esta semana las actividades que hay que entregar, en esta semana 1, son nuestra actividad integradora 1 llamada Buscar información, la actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, la actividad formativa 2, procesador de texto, el ejercicio de práctica, la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional. Es importante decirlo que en la actividad integradora 1 y en general en todas las actividades es importante que utilicemos el manual de citación y referencias de prueba en línea C basado en APA, el cual yo se los coloqué en la sección novedades. Es un PDF que pueden descargar, que les pido lean y revisen de cómo son y qué son las citas y referencias y las diferencias. Una cita en APA, que es del estilo de la Asociación de Psicólogos Americanos, que surge en el siglo XX y que actualmente en este siglo XXI es uno de los estilos de citación y referencias más usados en instituciones privadas y públicas de nivel medio, superior, superior y posgrado. Por ello la importancia de conocer y entenderlos, ¿de acuerdo? En este caso, la actividad integradora 1, buscar información, es la única actividad, Eduardo, que hay una plantilla. Nosotros al darle clic en las instrucciones, que hay que leer con atención las instrucciones, nosotros al ingresar a la actividad integradora 1, búsqueda de información, vamos a ver estas instrucciones, donde nos dice, descarga el documento. Cuando le damos clic a la palabra fuentes de información, nos va a descargar un documento de procesador de texto Word, donde nos da una plantilla que tenemos que llenar y desarrollar e investigar. Y es la única actividad integradora y en general la única actividad como tal donde nos dan una plantilla. Todo lo demás únicamente nos dan instrucciones para que nosotros generemos lo que tenemos que hacer. Pero en el caso de esta actividad integradora 1, al darle clic en fuentes de información nos da una plantilla predeterminada para que nosotros vayamos llenando los elementos que ahí se le solicitan, la investigación y demás, ¿de acuerdo? Y ahí hay que colocar las fuentes, nos piden ahí un medio impreso, uno electrónico y demás, entonces para que estemos muy conscientes. Una vez que desarrollemos esta actividad integradora con las citas y referencias APA, hay que guardarlo y nombrarlo en la computadora de la siguiente forma. Sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo su primer nombre. Si tienen varios nombres, solo coloquen el primero, por favor. Guión bajo M01S1AI1, que significa módulo 1, semana 1, actividad integradora 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de lo que van a entregar en la actividad integradora, Eduardo Palma Cruz? Nada, ninguna. Está bien, hasta el momento. Ok. Todo bien. En el caso de la actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, aquí hay que subir dos actividades. Es decir, ustedes van a desarrollar un archivo procesador de texto y una hoja de cálculo. Ustedes van a desarrollar lo siguiente. Van a crear una tabla tanto en un archivo de hoja de cálculo y otra en un documento de procesador de texto con la siguiente información. En este caso, en un lado van a encontrar año, hogares en México que cuenten con computadora y hogares en México que cuenten con conexión a Internet. ¿De acuerdo? En ambas tablas van a agregar estas columnas, hogares en México con computadora pero sin Internet por año,
Y para ello, en la última columna realizarán la resta de hogares en México que cuenten con computadora menos el número de hogares que cuenten con conexión a Internet por año. Esto ustedes lo van a realizar en ambas tablas, recuerden, pero una en archivo procesador de texto Word y en otra en el documento hoja de cálculo Excel, ¿de acuerdo? Además, van a agregar, aparte de la tabla, van a buscar información sobre la importancia de Internet en la sociedad actual, donde les pido que utilicen mínimo 2 fuentes distintas a la que se nos da en esta semana y recuerden verificar la confiabilidad de la información a partir de la información consultada en ambos documentos, tanto en el Excel como en el Word. Generen una misma conclusión de al menos 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México y coloquen las referencias o fuentes de consulta. En ambos documentos, de acuerdo a tu experiencia, respondan las siguientes preguntas. A. ¿Qué ventajas encuentras en la utilización de la hoja de cálculo en la elaboración de tablas? B. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías la hoja de cálculo? Y C. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de textos? Una vez que realicen lo que se indica en los dos documentos, guárdalos con el siguiente nombre o nomenclatura. En el caso del archivo procesador de texto Word, hay que colocarlo y hay que subirlo a plataforma. En la actividad integradora 2, recuerden, uso impacto de las TICs en la sociedad, 2 archivos. El de Word se debe de llamar sus 2 apellidos, paterno-materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S1 AI2 guión bajo Word. Y en el caso de la hoja de cálculo o Excel, son sus 2 apellidos, guión bajo primer nombre, guión bajo M01S1 AI2 guión bajo Excel. Ustedes cuando le dan en añadir, van a añadir primero Word y luego les va a decir añadir otro archivo y van a enviar. Es decir, para la actividad integradora 2, reitero, hay que subir los 2 archivos con las indicaciones. Pero uno es en documento procesador de texto y una hoja de cálculo o Excel. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, Eduardo? De la Ok, actividad está bien, integradora 2. gracias, David. Ok. Recuerden que la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable. Las actividades formativas, recuerden, en estas actividades se califican de forma automática siempre y cuando ustedes le den clic en el botón enviar todo y terminar. Si ustedes no le dan clic en el botón enviar todo y terminar, el sistema piensa que siguen realizando la actividad y solo va guardando las respuestas que en ese momento están desarrollando. Pero tienen que darle clic en el botón enviar todo y terminar para que se genere un intento y que el sistema por lo mismo genere una calificación. Si ustedes no hacen eso antes del cierre de la semana, pues la actividad se ve como que nunca fue realizada porque no le dieron clic en el botón enviar todo y terminar. Por favor, realicen estas actividades formativas, revisen y denles enviar para generar un intento. No es necesario utilizar los 3 intentos. Si ustedes en su primera intentos obtienen 10 o el 100%, pues ya no es necesario volver a hacer un segundo intento. Pero si supongamos que en el primer intento sacan un 6 y en el segundo intento sacan un 5 y en el tercer intento sacan un 8, pues obviamente no se preocupen, de esos 3 intentos se queda la calificación más alta. En esta actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, identificarán elementos básicos para la búsqueda de información confiable. Por ello, es importante reiterar y decirles, compañeros, revisen todos los materiales que se presenten en cada semana, ya que no solo les ayudará a su desarrollo de sus actividades integradoras, formativas, sino que también les permitirá mayor bagaje cultural. La actividad formativa 2, procesador de texto, en ella identificarán configuraciones básicas del procesador de texto Word. Recuerden que tienen igual 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Es importante decirles que en
la sección definamos el horario para nuestras sesiones. Hay que votar esta semana, en esta primera semana y única, deben de decidir y definir el horario de los espacios de aprendizaje. Esta se encuentra a un lado de novedades y a un lado en el mismo orden definamos el horario, novedades y luego pizarra de sesiones. En definamos el horario de nuestras sesiones, recuerden que las sesiones se realizan miércoles y viernes. Únicamente necesito que ustedes me indiquen en qué horarios desean realizarlos. Yo esta semana elegí que se haga a las 20 horas, pero ustedes pueden votar esta semana que cierre este domingo 3 de septiembre de 2023 antes de las 23:55 horas y darme a conocer en qué horario les gustaría pues estos espacios abiertos de aprendizaje de los miércoles y viernes, ¿de acuerdo? En el caso de ejercicio de práctico uso del teclado, es un ejercicio que evalúa la velocidad, se descarga un documento y nota esta práctica, no es necesario que se suba, ningún documento evidencia la plataforma, únicamente es para que ustedes pues vean y midan su rapidez en el momento de compartir o escribir en el teclado. En el caso de la actividad socioemocional, es un PDF interactivo que se descarga, que ustedes van a llenar gracias a que revisen la asesoría con su tutora y que revisen también los documentos. Y una vez que observaron esa videosesión con su tutora y reflexionen, pues van a poder responder el cuestionario socioemocional, el cual recuerden se realiza en esta semana 1 y en la semana 3. En este caso, cada cuestionario socioemocional tiene un valor del 5% dentro de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad. Respondan este cuestionario, recuerden, tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Igual, mientras no hagan clic en enviar todo y terminar, la plataforma registrará que aún están realizando la actividad. Si llegan a interrumpirla, podrán volver a ingresar al intento que se encuentra en proceso. Una vez que terminaste de contestar todos los ejercicios, asegúrense de pulsar el botón enviar todo y terminar para que se genere un intento, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿alguna duda o comentario, Eduardo? De cómo las citas, las referencias, ¿todo claro? La, Perfecto. la Bueno, pues recuerden que si de, tiene, dime, Eduardo. referencias, no las has revisado bien. El estilo. Es de APA. Ajá, El exacto, estilo es ¿verdad? de la APA. Voy a dejar de compartir para compartir mi pantalla completa. Le comento, en el caso de Google, nosotros podemos en documentos, ya viene una pestaña llamada en herramientas. Ya tenemos aquí citas. Pero aquí yo tengo que poner unas letras. En el caso de las citas, al final, cuando son unas citas textuales no mayor a 40 palabras, nos lo dice el manual de citas y de referencias de prepa en línea C basado en APA, hay que colocar entre comillas lo que nosotros estamos colocando, perdón, entre comillas, por ejemplo, de algún autor. Yo aquí estoy solamente poniendo estas letras para explicarlo, ¿de acuerdo, Eduardo? Le damos Sí, sí. citas. En este caso elegimos APA séptima edición y añadimos pues qué tipo de fuente es, si es un sitio web, si es una revista, en fin, vamos a ponerle que es un sitio web. Si tenemos, por ejemplo, la referencia o la URL, pues nosotros podemos copiar la URL y pegarlo, ¿de
acuerdo? Y ahí ya se va a generar pues todos los elementos, en este caso colaboradores. Nosotros le podemos colocar, por ejemplo, aquí vamos al lugar, vamos a ver quién lo subió. Solo estoy usando esta que yo tengo aquí, se llama Gina 0908. Entonces yo le voy a poner ahí Gina 0908, ¿sale? Solamente estoy aquí haciendo como el ejemplo. Como puede observar, ya se genera la referencia completa. Nosotros, enfrente de donde termina el párrafo o la cita no mayor a 40 palabras, que viene entre comillas, tenemos que colocar la cita. En APA es el apellido y el año de publicación. En este caso, como es un sitio web, pues aquí yo le puse la autora y el año, ¿de acuerdo? Puede ser aquí ONU, en el caso, por ejemplo, yo puedo aquí editar y decir, pues no es un autor, una empresa, sino es una persona, o en este caso yo le puse que una corporación, ¿no? Pero puede ser una empresa, en este caso le puse corporación, ¿sale? Y se guarda. Y así, al final, ya que terminamos nuestro trabajo, supongamos que ya seguimos trabajando y le damos en herramientas, igual nos vamos a citas y aquí le damos insertar referencias y ya se ordena en orden alfabético los libros, las páginas de internet, todo, el apellido, en el caso de los autores, primer apellido del autor, coma, la primera letra del nombre, la fecha, el título y en este caso de dónde cuándo lo obtuvimos y de qué URL lo obtuvo. Eso en el caso de documentos de Google. En Word también se puede hacer, pero en Word está en la pestaña referencias. Aquí sí nosotros tenemos que, ya como puede observar, ya viene predeterminado APA en su sexta edición. Insertar cita, agregar nueva fuente, igual nos aparece un documento, crear tipo de bibliografía, si es sitio web, igual aquí sí tenemos que ir llenando todos los elementos, año, mes, día, URL, y ya de aquí nosotros vamos desarrollando, ¿no? Lo mismo, le damos igual aquí, por ejemplo, le voy a poner aquí 0809, el título, le ponemos ahí línea del tiempo, medios de comunicación, año y demás. En este caso le voy a poner 2020, por decirle. Si no tenemos mes y día, no lo ponemos. Se puede observar aquí. Igual, obviamente, yo tengo que colocar previamente acá, pues directamente entre comillas, lo que yo voy a colocar. Y ya. ¿De acuerdo? Así es como se ponen las referencias, digo las citas, y aquí pues le damos bibliografía, y aquí le ponemos referencias, y ya viene predeterminado en APA. ¿De acuerdo? ¿Ya quedó más claro? Sí, exacto. Perfecto. Bueno, pues Eduardo, si no tiene ninguna otra duda o comentario, eso sería todo de mi parte. Recuerde que las formas de comunicación con una servidora, por supuesto, es el foro aprendiendo. La mensajería dentro de la plataforma es la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada que se encuentra en la parte superior de su plataforma. Y pues le reitero la bienvenida a este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, en este recursamiento número 74, y pues estoy a sus órdenes en esta materia. Y recuerden, los vemos los miércoles y los viernes, esta semana a las 20 horas, ya dependiendo de los, pues literal, de los resultados de la votación, donde ustedes definan el horario de estos espacios,
Eso sí, los días pues ya están predeterminados, miércoles y viernes. Ya ustedes en esta semana voten, por favor, en cuál es su horario de preferencia para realizar estos espacios y ya a partir de eso pues ya les haré yo llegar estos espacios y estas ligas recuerden, en la pizarra de sesiones donde se colocan grabaciones y las ligas de cada espacio de aprendizaje, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues que tenga una excelente semana y nos vemos el viernes, Bien. ¿de acuerdo? Gracias, asesora. Hasta Bonita luego. noche. Hasta luego. Bienvenido, hasta luego. Bye. Gracias.